Muy buen día, somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, para el curso de Derecho Civil 2, siendo el grupo número 8 integrado por Darlene Melissa Paucho, Heidi Griselda Quejo, Yulisa Daniela Ciboy Herrera y mi persona Miriam Esperanza Musfranco. En esta oportunidad tenemos el gusto de explicarles acerca de la Ley de Garantías Mobiliarias, decreto número 51/2007 del Congreso de la República de Guatemala. El génesis de la legislación sobre las garantías mobiliarias fue un programa de reajuste en 1989, el cual buscaba generar cambios significativos en la política monetaria, en el régimen cambiario, en la política crediticia y en la liberación y diversificación de los productos y servicios bancarios. Para este efecto fueron emitidas varias leyes, por ejemplo, la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, como también la Ley de Garantías Mobiliarias. Esta ley se considera una respuesta a ciertas demandas económicas, dentro de las que se sitúa el acceso a las fuentes de financiamiento para generar productividad y desarrollo en el país, y la solicitud de democratización en los empréstitos. Ahora bien, si nos preguntamos qué significan empréstitos, es una cantidad de dinero prestada y la simplificación de los procedimientos para la constitución de garantías. ¿Qué es la garantía mobiliaria? Según el artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, nos establece que es el derecho real de garantía constituida por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero, lo cual consiste en una preferencia que se le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La naturaleza de la garantía mobiliaria la encontramos en el Código Civil en el artículo 822, donde nos hace mención que existen tres tipos de derechos reales, los cuales se incorpora en su sistemática. Primero, los plenos, dentro de los cuales se sitúa únicamente el dominio de la propiedad. Segundo, los de mero goce, que incorpora al usufructo el uso, la habitación y la servidumbre. Tercero, los de garantía, en los cuales, como ya se dijo, se sitúa únicamente la hipoteca y la prenda. A este grupo de derechos reales debe mencionarse la garantía mobiliaria que se sustituyó a la figura de la prenda y cuya definición ha sido invocada previamente. Los principios de las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias son un derecho real que recae sobre bienes muebles o derechos sobre los mismos. La propiedad ejercida en los bienes muebles sobre los cuales recae esta garantía es importante, pero lo supera la importancia de acreditar la posesión u otros derechos legítimos sobre tales bienes. En este caso, en el artículo 617 del Código Civil, señala que la posesión presume la propiedad. La forma contractual no es imperativa en la constitución de estas garantías, puesto que su creación puede producirse por disposiciones legales, judicialmente o de manera electrónica. El principio de publicidad se observa al escribir la garantía en el registro de garantías mobiliarias. El acto de registrar la garantía hace surgir la oponibilidad erga omnes. Es menester la existencia un procedimiento de ejecución efectivo en caso de incumplimiento a fin de asegurar a acreedor la recuperación del crédito que se concedió. Una de las razones principales de la promulgación de esta ley fue crear posibilidades amplias y accesibles al deudor común para otorgar garantías sobre sus bienes, promoviendo y facultando la actividad crediticia. Este es un método diferente para garantizar obligaciones, un sistema que propugna hacia los micro, pequeños y medianos empresarios la utilización de un gran número de bienes muebles que anteriormente se encontraban imposibilitados de poder presentarse como respaldo al cumplimiento de un compromiso. Las principales características de la garantía mobiliaria es que es un derecho accesorio, ya que su existencia está establecida en un contrato principal de mutuo acuerdo. Su constitución no es gravosa, ya que el procedimiento correspondiente no debe superar el valor total del bien dado en garantía. Es un derecho real típico, pues se encuentra regulado como tal en la legislación correspondiente. ¿Quiénes forman parte de la garantía mobiliaria?
encontramos el deudor garante, que es la persona que puede ser el deudor principal o un tercero que constituye una garantía mobiliaria a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor principal. El deudor principal es la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada. El acreedor garante es la persona a cuyo favor se constituye la garantía. ¿Qué bienes se puede dar en garantía mobiliaria? Según el artículo 3 de la citada ley, existen 3 categorías sobre las que se pueden constituirse. La primera comprende bienes corporales, es decir, los que son tangibles y pueden ser percibidos por los sentidos. Bienes incorporales, que no contienen un carácter real, sino consisten en derechos, rentas y propiedad de tipo intelectual. Y finalmente bienes derivados, que son los que se obtienen de otros originalmente grabados como frutos nuevos, entre otros. La segunda categoría se refiere a los muebles por incorporación, como las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente, las cañerías, las conductoras de agua, gas, electricidad, entre otras. También de esta categoría se encuentran los inmuebles por destino. La ficción legal los convierte en ellos y como ejemplo de estos se encuentran todos los objetos que están reservados al uso o beneficio de un bien raíz, aunque puedan separarse de él, como el cableado eléctrico, los ascensores de un hotel o las parabólicas de una casa de habitación. Su fundamento legal lo encontramos en los artículos 445, 447 y 449 del Código Civil guatemalteco. La tercera clasificación hace mención a los derechos sobre los que recaen los bienes muebles corporales, incorporales o derivados y los inmuebles por incorporación o por destino, como por ejemplo podemos mencionar un usufructo sobre el que recae determinado bien inmueble. Es importante hacer mención que la constitución de ellos puede ser sobre los presentes y futuros, es decir, sobre los que existen en el momento determinado de la constitución de la garantía o sobre los que en un tiempo no muy lejano existirán en la realidad. Además, se comprende aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley. Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Cuándo fue aprobada la garantía mobiliaria? Fue aprobada según el decreto 51-2007, que entró en vigencia el 1 de enero de 2008. ¿Por qué se hace necesario la creación de esta ley? Para la creación de un marco jurídico que fomente el uso de garantías de diversos índoles, las cuales garanticen adecuadamente las obligaciones crediticias que contraigan las personas, tanto individuales como jurídicas, fomentando asimismo el apoyo a sectores como micro, mediano y pequeños empresarios que no han tenido la oportunidad de calificar como sujetos de crédito. ¿Qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor, esto a favor del acreedor, para garantizar así el cumplimiento de una obligación. ¿De qué forma se constituye la garantía mobiliaria? Se constituye sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados. Los corporales son los que tienen materialidad y pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Los incorporales son los que consisten en rentas, propiedad de tipo intelectual. Los derivados son los que se obtienen de otros originalmente grabados sobre bienes inmuebles por incorporación o destino, o sobre los derechos que recaen en los mismos. La garantía mobiliaria puede ser, en el artículo 5 de la presente ley, regula que pueden ser posesorias, la cual surge cuando la tenencia o el control del bien objeto de una prenda o bien es transferido por el deudor hacia el acreedor. Sin posesión es cuando el deudor garante continúa con la tenencia,
del bien, la cual surge en el momento en que se celebra el contrato de garantía sobre bienes o derechos futuros. Esta se da en el momento en que el deudor garante adquiera los bienes o derechos sobre los mismos, por lo que la garantía mobiliaria se constituye mediante un contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado. ¿Cuáles son los requisitos del contrato de garantía? Esta debe constar por escrito, ya sea por escritura pública o por documento privado con firmas legalizadas. Dicho contrato deberá contener lo siguiente: lugar y fecha de celebración, nombre, domicilio, documento de identificación y datos que permiten la identificación del deudor y el acreedor, el monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria, la descripción de los bienes muebles e inmuebles en garantía, esto de acuerdo a la naturaleza de la misma, el plazo o la condición a la que se sujeta la obligación garantizada, descripción genérica o específica, términos y condiciones, derechos y obligaciones que pacte el deudor garante o sucesionario, el procedimiento de ejecución voluntaria si el mismo es pactado por las partes, la inclusión de cláusulas compromisorias y la misma es pactada por las partes y la firma de ambas partes. El Registro de Garantías Mobiliarias, creado por esta ley como una dependencia pública del Ministerio de Economía, tiene por objeto la inscripción de la constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias, y consecuentemente la publicidad de las mismas. Asimismo, se debe de tomar en cuenta que estos registros funcionan por un sistema totalmente electrónico y automatizado para otorgar certeza jurídica a personas individuales, personas jurídicas y a las partes contratadas. ¿Qué servicios ofrece el registro de garantías mobiliarias? Los servicios que este registro ofrece son los siguientes. Inscripción de una constitución. La garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado, por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado o por disposición de la ley. Modificación. Se refiere a un cambio de condiciones a una inscripción inicial. Este servicio permite realizar cambios a un monto, plazo o alguna otra condición en las garantías mobiliarias inscritas, brindando flexibilidad y adaptabilidad a las partes involucradas, así manteniendo la integridad y la precisión de la información registrada. Cancelación. Esta consiste en una operación por medio de la cual se realiza la eliminación de una garantía mobiliaria previamente inscrita en el registro, la cual puede ocurrir por diversos motivos, como el vencimiento del plazo de la garantía o por la extinción de la deuda. Al registrar la cancelación, se asegura que la información sea actualizada y desaparezca el gravamen sobre los bienes muebles que estuvieron afectos a la garantía mobiliaria. Ejecución. Esta sección consiste en que cuando el deudor no cumple con sus obligaciones, ya sea por falta de pago o por cualquier otro incumplimiento sustancial, el acreedor garantizado tiene el derecho de iniciar el proceso de ejecución de la garantía para satisfacer su crédito. Dicha operación permite al acreedor garantizado en una garantía mobiliaria registrar su decisión de iniciar alguno de los procedimientos de subasta, ya sea pública o privada. Consultas. Este servicio tiene por objeto que cualquier persona interesada, por medio de la página web del Registro de Garantías Mobiliarias o usuarios autorizados a través de sus cuentas, puedan realizar búsquedas de información de personas individuales o jurídicas específicas que pueden estar registradas como deudores garantes. Esta consulta electrónica promueve la transparencia, facilita la toma de decisiones y agiliza los procesos, brindando seguridad y confiabilidad en la información consultada. Certificaciones. Tiene por objeto extender una copia fiel a requerimiento del usuario interesado sobre la inscripción de alguna garantía mobiliaria o de las operaciones que se han realizado a estas en particular. Asimismo, se encarga de emitir certificados oficiales que respaldan y validan la información registrada en el sistema. Estas certificaciones son documentos formales de gran importancia para las partes involucradas y terceros interesados, ya que brindan evidencia legal de la existencia y vigencia de una garantía mobiliaria.
El proceso de emisión de certificaciones es realizado de manera eficiente y confiable, asegurando la autenticidad y validez jurídica de los actos registrados.